define como la ciencia que estudia el análisis de datos estadísticos de la salud. Yo, para tratar de ser algo más práctico, tomé una enfermedad rara como la esclerosis múltiple para darles un pequeño ejemplo de la importancia de la gestión de datos en esta oportunidad. El primer dato de esclerosis múltiple lo publicó nuestro padre de la neurología, como es Jean-Marie Charcot. Lo publicó en 1868. Imagínense esa época que no había nada de internet, nada de datos más que historias a mano y carpeta. Él publicó oficialmente un caso de una esclerosis múltiple de un trabajador del hospital donde él estaba. Hay un dato curioso en la historia de la esclerosis múltiple, que en el año 1945, una señora normal, Silvia Lauri, publicó en el New York Times un clasificado así: esclerosis múltiple, si alguien se ha recuperado, contácteme, porque ella tenía un hermano con esa enfermedad. Recibió más de 50 llamadas, al punto que 11 neurólogos de prestigio de esa época se reunieron para sentar bases sobre el tratamiento de la esclerosis múltiple. Entonces, fíjense lo importante de la gestión de datos. Entonces, después de Charcot, se hicieron los criterios diagnósticos, que fueron muy diferentes en cada década o en cada siglo, por decirlo así. El que dijo Charcot era nistagmo, temblor y lenguaje escándido, nada muy distante de lo que ahora conocemos. No fue hasta el año 1983 cuando el doctor Poser hace unos criterios diagnósticos en base a la clínica y los potenciales el estudio de potenciales evocados. En esa época pues no había resonancia. La clasificó además en definida y probable. Luego vinieron los criterios de McDonald, que todos conocemos, que hay de 3 tipos. En el año 2001, en el año 2005 se tomaba en cuenta la clínica, la resonancia y el líquido cefalorraquídeo. En el 2010 sacan otros criterios de McDonald y los modifican, que son los últimos que usamos hasta ahora. En el 2017, cuando se toma más en cuenta la clínica y la resonancia, y han dejado un poco aparte el líquido para clasificación, sino más bien sirve para pronóstico. Entonces, fíjese cómo una pequeña gestión de datos puede hacernos tener varias clasificaciones y varios criterios diagnósticos de una sola enfermedad que es muy rara. Hasta el 2010 solo se evaluaban en la esclerosis múltiple los brotes, solo importaban los brotes. Entonces los tratamientos estaban destinados a disminuir la frecuencia de los brotes. Pero después nos fuimos dando cuenta que la discapacidad motora era importante y se toma en cuenta. Y otras discapacidades como la cognitiva, la disfunción sexual y otros. Entonces comienza a realizarse estudios sobre datos con estas variables, más gestión de datos, que influye directamente en el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Entonces estamos en la era de la discapacidad futura, de la esclerosis múltiple, gracias a toda esta gestión de datos que desde Charcot hasta ahorita estamos haciendo cada uno. Hasta este punto que había puro dato estadístico y puro ensayo clínico. Entonces, en la década de los 90, lo que estábamos ya graduados, podemos recordar que salió el término medicina basada en la evidencia. Entonces comienza a notarse la importancia de los datos para conocer y tratar cualquier enfermedad. Si no era bajo medicina basada en la evidencia, nadie ponía ese tratamiento. Si no estaba bajo la medicina basada en la evidencia, nadie le creía a nadie sobre algún síntoma, sobre algún criterio diagnóstico o algún criterio para tratar. Y en el año 2000 sale Cochrane. Todos debemos haber escuchado de Cochrane, que ellos se definen como una red independiente de investigadores, profesores, pacientes, cuidadores y personas interesadas por la salud, con más de 37,000 colaboradores a nivel mundial y con presencia en 130 países. Ellos son quienes realizan trabajos coordinados, producen información sanitaria fiable y accesible, no tienen patrocinio comercial ni conflicto de intereses, lo que lo hace más confiable todavía. Es un modelo de referencia internacional de información fiable y de calidad, y tienen en su haber manuales, referencias para revisiones y bibliotecas. En todos los congresos que nosotros vamos, siempre que alguien presenta algún trabajo, metaanálisis o un trabajo cualquiera, siempre tienen a Cochrane como referencia. Por eso es que ellos a partir del año 2000 comenzaron a trabajar. Ahora viene lo futuro, que es el Real World Evidence.
Ahora estamos escuchando cada vez más ese término y se debe a la tecnología de Internet. Hay un creciente interés en lo que expresa el paciente. Ahora el paciente ha formado a ser parte fundamental en el ejercicio médico. Ya no es como antes, como refieren nuestros profesores de los años 60, que el paciente iba al médico, el médico le decía, usted tiene X, le daba una medicina X y se la toma así, ya. El paciente no preguntaba, se iba contento y se tomaba su medicamento. Ahora no. Ahora el paciente pregunta, sabe más que nosotros, el doctor Google le explicó antes de ir a la consulta, por eso es que las experiencias del paciente, las preferencias de tratamiento y el cumplimiento de los tratamientos ahora se toman en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos dos pacientes diferentes, ambas son parapléjicas y es donde viene por qué le vamos a atender a la voz del paciente. Si vemos a la Miss, ella está feliz a pesar de ser parapléjica, a lo mejor le duele todo, a lo mejor no ve bien, y la otra, que se ve mucho mejor, está igual que la Miss, pues ella todo le duele, todo le molesta, doctor, no estoy bien, me siento mal. Entonces, el real world evidence tiene muchas voces en contra porque la voz del paciente a veces no es la ideal. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué hace el real world evidence? Recoge y analiza de manera sistemática datos tanto de la historia clínica, que somos los médicos la que lo hacemos, el registro de pacientes, que lo puede hacer historias médicas, administración, la enfermera, la secretaria, el uso de medicamentos en la práctica clínica real. Hay encuestas de salud que las puede hacer la EPS, el laboratorio, la clínica, la IPS, el médico, que pueden ser por teléfono, por WhatsApp, por computadora, por mail, como sea, datos de aseguradoras y otras cosas que analizados en forma adecuada puedan generar evidencia científica. Entonces, el real world evidence, a diferencia de ensayos clínicos, refleja la atención real que reciben los pacientes. Aunque los ensayos clínicos aleatorizados siguen siendo el gold estándar, nosotros nos basamos mucho en los ensayos clínicos, yo me incluyo, hay factores como la heterogeneidad en la respuesta del tratamiento en la vida real. Por ejemplo, cómo responde una persona asiática de una persona latina, la falta de adherencia a los tratamientos, yo no quiero inyectados, yo sí quiero inyectados. El uso de estos tratamientos en pacientes diferentes de los que participaron en el proceso de investigación previo a la autorización. Muchas veces nosotros vemos un estudio de Noruega y nosotros no somos noruegos. Entonces, esto es lo que ha limitado la generalización de resultados a partir de ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, el Real World Evidence aplica la inteligencia artificial y salen dos nuevos términos, PREMS y PROMS. PREMS, como su nombre en inglés lo dice, es la medida de experiencia informada por el paciente. Es la experiencia, cómo me sentí, cómo estoy, si me gusta, no me gusta. Y el PROMS es la medida de resultado informada por el paciente. Se me quitó el dolor, no se me quitó, me pica, me duele el estómago, me cae mal, ¿ya? Bueno, ellos son muy parecidos y los vamos a aplicar y vamos a ver los resultados y experiencias informados por el paciente. Los médicos, nosotros, podemos ser más propensos a responder cuando la retroalimentación les proporciona información sobre la gravedad de los síntomas de su enfermedad. Entonces, el Real World Evidence toma en cuenta la retroalimentación. Yo le digo, él me dice. Yo le digo, el paciente me dice. Yo le explico, él me pregunta. También puede cambiar la forma en que los pacientes piensan acerca de su condición. Señora, en caso de los neurocirujanos, le voy a extirpar un tumor, sí, pero va a ser a través de la fosa nasal, usted no va a tener heridas en la cara ni en la cabeza. También apoya la comunicación entre el paciente y el médico y los procesos y resultados de atenciones posteriores en la atención clínica o quirúrgica. No es intervenir quirúrgicamente al paciente y ya, no es que el paciente tenía Guillain-Barré y salió caminando de la clínica y ya. No, son también atenciones posteriores. Produce un proceso de autorreflexión y ayuda a los pacientes a plantear problemas con los médicos. Entonces el paciente en su casa piensa, señora, anote lo que me quiera preguntar, anote cuántas veces le dio migraña, viene y me las trae o las anota aquí en la aplicación en esos casos.
aumenta la conciencia de los médicos sobre los problemas de los pacientes y estimula la discusión y la acción. Muchas veces la consulta médica se forma de una barrera. Yo soy el médico y yo hablo y usted hace caso. Bueno, según el Real World Evidence, esta aplicación de los PROMs y los PREMs va a mejorar esa conciencia de nosotros sobre otros problemas de los pacientes. Fíjense que la primera aplicación española gratuita de daño cerebral para móvil y tablet salió en el 2014. Está activa, lamentablemente en Latinoamérica no, era para neurorehabilitación. Fíjense todos los ítems que ellos tenían: movilidad, cognición, conducta y emoción, comunicación, alimentación, actividades de la vida diaria, adaptación del entorno, cuidados médicos, recursos sociales y familia. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a nosotros al paciente si está de acuerdo con su operación, con su cicatriz, o con si camina bien, si camina mal, si está comiendo bien, si duerme bien? ¿Cuántas veces nos ha faltado a nosotros preguntar eso? Entonces, las aplicaciones de salud en Colombia, pues la busqué en Google como APP Salud Colombia y salió un proyecto que tienen unos doctores, ¿verdad?, que es motivo de orgullo para nosotros, sobre la leishmaniasis. Y ellos quieren hacer una aplicación, todavía no está en desarrollo todavía, quieren hacer una aplicación porque la leishmaniasis es una enfermedad de la selva, de pacientes de escasos recursos. Bueno, quieren llevar esa experiencia a los pacientes que están, ¿cómo se llama?, desatendidos, desamparados, para sentir el expresar de ellos, cosa que me alegró muchísimo. Fíjense qué bonito como ellos tienen ya el proyecto, se llama aplicación para móvil en salud en desarrollo para los pacientes con enfermedades tropicales, ¿cómo se llama esto?, desamparados. Esa es la palabra más para neglect, algo así. Aplicaciones para neurociencias hay muchas. Estas fueron 3 de las mejores que según la revista española y europea están: Neuro12, Neuromind, Neurology Exam Tools. Todas esas están disponibles en Europa, desafortunadamente aquí no. Y por eso es que quiero que todos sepamos que hacer una aplicación en salud no es nada fácil, es casi que una misión imposible, pero sí se puede. ¿Qué es lo que pasa? Que en vista de que ahora todo es una aplicación, la Organización Mundial de la Salud tuvo que sacar unos requisitos mínimos para que podamos hacer una aplicación de salud, de la que sea. Aplicación para pacientes post-Guillain-Barré, aplicación para pacientes post-operados de fosa posterior craneana, aplicación para pacientes post-operados de columna, cosas así por el estilo. Según la Organización Mundial de la Salud, los desarrollos destinados a la salud incluyen principalmente aplicaciones destinadas directa o indirectamente a mantener o mejorar los comportamientos sanos, calidad de vida y bienestar de las personas. Entonces empezó a utilizarse un término gracias a un doctor, el profesor Robert Stepanian, que él es de Inglaterra. Es un doctor que innovó, estudió también ingeniería electrónica, un cerebrito, y utilizó el término mHealth, que es Mobile Health, que en español sería móvil salud, y se refiere a la práctica de la medicina y a la salud pública con el apoyo de dispositivos móviles, ¿ok? Eso fue en el año 2012 que él empezó a utilizar este término. El campo de la salud móvil se ha convertido en un subsegmento de la e-salud que tiene que ver con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, tales como ordenadores, teléfonos móviles, GPS, monitores de pacientes y otros para los servicios de salud e información. Entonces, la salud móvil incluye el uso de dispositivos móviles en la recogida, la entrega y el acceso a la información sobre salud por parte de los profesionales, los investigadores y los pacientes, el seguimiento en tiempo real de los pacientes y la provisión directa de atención a través de la telemedicina móvil. ¿Se imaginan eso? Ya estamos en la era de la telemedicina. Gracias a la pandemia, pues Colombia se adelantó. ¿Qué es lo que pasa? Que si hablamos de teléfono celular, hablamos de inseguridad. Entonces, hay 2 requisitos para la Organización Mundial de la Salud. Uno es la seguridad móvil, la capacidad de hacer uso confiable de una aplicación móvil en términos de rendimiento, medición adecuada y privacidad de los datos, que es un término muy importante, la privacidad.
El uso de las tecnologías móviles para apoyar el logro de los objetivos de salud tiene el potencial de transformar la prestación de servicios de salud en todo el mundo. Todas las tecnologías móviles están prestas a transformar esta prestación de servicio. La calidad de estas apps es muy variable, tanto en contenidos como en funcionalidades. Muchas de ellas son de dudosa fiabilidad, entonces hay que tener mucho cuidado y la mayoría no están integradas al sistema sanitario. Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud tuvo que entrar en esto. Este crecimiento desordenado hace necesario establecer mecanismos de regulación que garanticen que estas aplicaciones se usen en forma segura. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones relativas a seguridad que se establecen en dos aspectos fundamentales? Primero, la protección y seguridad de los datos. Entonces, cuando usted accede a una app, los datos sensibles son el 83%. Datos tontos, nombre, dirección, teléfono, cédula. De ahí un hacker puede sacar sus claves de acceso, todo, puede sacar toda la información. Además, nos pide acceso, por ejemplo, a la cámara. Si yo quiero ver cómo camina el paciente con una telemedicina, le digo, prenda la cámara y para verlo. Entonces, se accede a calendario, contacto, cámara, memoria, micrófono, mensaje, ubicación y hasta el propio teléfono. Entonces, por eso es que la protección y seguridad de caso es fundamental en caso de querer hacer o proponernos hacer una APP. También entra allí el funcionamiento seguro que no afecte negativamente la salud del paciente. Entonces ahí entra el grado de cultura del paciente, que el móvil esté bien, que sea un móvil inteligente y todas esas cosas. Aunque estamos acostumbrados que aquí en la costa, bueno, en Latinoamérica, el que vende aguacate tiene el teléfono mejor que el de nosotros, pero a veces no tiene la mejor tecnología, ¿ya? Entonces tiene que disponer de adecuadas garantías de seguridad para que su comportamiento sea el esperado, de manera que la medición de datos no afecte negativamente a la salud del paciente. En Londres hicieron un estudio con jóvenes de 20 a 25 años y el mayor problema fue de los jóvenes enfermos adictos a la APP y querían estar escribiendo cada rato a la APP. Entonces son cosas que hay que prever en caso de hacer una APP. La información que proporcione el médico al paciente o de al revés, que sea exacta, puede ser, debe estar avalada y certificada por organismos competentes y el funcionamiento debe estar suficientemente probado. Entonces, esto puede provenir de un dispositivo defectuoso que les hablé anteriormente. Entonces, imagínense un diagnóstico erróneo por parte del profesional por haber obtenido datos inadecuados. Ejemplo, la edad de un paciente de 59 años que meta, en vez de 59, 49. Entonces, o por la inadecuada utilización del dispositivo por parte del paciente, que borre los datos, incluso hasta un envío erróneo de datos al médico. ¿Cuántas veces no se nos ha ido el dedo en una llamada telefónica cuando estamos escribiendo por WhatsApp? Todo eso hay que pensarlo. Entonces, ya algunos países tienen normativas, directorios y recomendaciones. Estados Unidos, España, Europa y Reino Unido tienen ya sus directorios. Si no están inscritos allí, pues no son válidas y se le dice a los pacientes que no se metan en aplicaciones. Es lo mismo que páginas que las inventa cualquiera. Bueno, así mismo viene el problema con las aplicaciones. Entonces, con este equipo que tenemos nosotros en la Misericordia, ahí estamos todos, yo creo que sí se puede, no es tan difícil como parecía, y los que no están allí vienen escalando la montaña. ¿Cuál es la importancia de la gestión de datos en neurociencias? Bueno, vamos a lo que habíamos empezado. Clasifica a los pacientes por enfermedad. Eso es muy importante y cualquiera me puede decir aquí, bueno, pero el gerente de sistema o el ingeniero de sistema de la clínica puede tomar su computador y decir, a ver, ¿cuántas enfermedades se vio en la clínica en el día tal, tal, tal? Sí, pero es un diagnóstico de egreso. Y los de ingreso hay que acceder a las historias y ver, un paciente que entra por cefalea puede terminar con un tumor cerebral. Entonces, no es cuestión de así, estadística, no. Se ve la evolución y pronóstico de las enfermedades, en este caso de la esclerosis múltiple. ¿Cuáles son las poblaciones más susceptibles? Podemos proveer las bases para regular decisiones en relación a problemas, como por ejemplo en esta pandemia. Acerca los datos de la investigación clínica a la práctica médica, mide la eficacia y los efectos adversos de cada tratamiento objetivamente
predice el gasto sanitario, que le importa demasiado a nuestras EPS, la farmacoeconomía y también a nuestra clínica. La evaluación e integración de la investigación clínica es útil. También unifica los criterios y podemos evaluar o crear programas de salud. ¿Ok? ¿Cómo estamos en la importancia de datos en neurociencia? Vamos a volver a la esclerosis múltiple, que es la enfermedad rara que les hablé al principio. Bueno, en el mundo tenemos en esclerosis múltiple un bombardeo de información, millones y millones de trabajos en fase 2, 3, 2B, 3B, ya listo, en todas las fases habidas y por haber. En Latinoamérica, ¿cómo estamos? Bueno, lamentablemente Latinoamérica no se ha destacado por ser muy dador de datos, por decirlo así, y en los últimos 5 años solo 3 países como Argentina, Brasil y México son los que más han dado información sobre, les estoy hablando solo de esclerosis múltiple. Cada quien puede buscar una enfermedad y bueno, y ver si correlaciona con la mía. Acuérdense que esta es una enfermedad rara, yo para hacerlo más corto. ¿Y cómo estamos en Colombia? Fíjense, la última data de esclerosis múltiple en Colombia fue en el año 2015. Aquí está, fue un trabajo liderado por el doctor Zarco. Y fíjense, con ese registro tonto se llamaba estado actual de la esclerosis múltiple en Colombia. Mire toda la información que dieron. Ellos se basaron en el registro individual de servicios de salud, ¿verdad? Y tomaron en cuenta los diagnósticos confirmados nuevos y repetidos entre el 2009 y 2013, según los criterios de McDonald's. Los clasificaron por sexo, por grupo etario, por departamento y por tratamiento. Hubo 3.462 pacientes en Colombia con diagnóstico confirmado de esclerosis múltiple, con una prevalencia de 7.52 en 100.000. Tenemos una prevalencia moderada cuando la comparamos con el resto del mundo. La más alta incidencia fue en Bogotá, con 1.213, y le siguieron Quindío y Risaralda en ese orden. La mayor proporción de edad, entre 50 y 54 años. Y miren lo que cuesta cada paciente en nada más en el 2014, 86.000 millones de pesos por paciente. Imagínense, en el grupo de pacientes. ¿Ok? Entonces, esto le sirve a todos, nos sirve a todos, a los médicos, a los pacientes, a las EPS, al Sistema Nacional de Salud, a la clínica, a todos. Una tontería. Entonces, queremos fomentar la importancia de la gestión de datos en neurociencia y que todos comencemos a sacar nuestras estadísticas propias de la clínica, que sí hay. Gracias por su atención. Doctora Nubia, muchísimas gracias. Fue una información muy fructífera para nosotros que estamos manejando toda la parte de investigación y yo creo que para los diferentes asistentes que también se encuentran vinculados de alguna u otra manera con el área de neurociencias. Si gusta puede colocar su cámara, así podemos realizar este espacio de interacción muchísimo mejor. Abrimos entonces el espacio para las preguntas, si tienen algún tipo de pregunta o si desean realizar algún tipo de intervención que quieran compartir en estos momentos, pueden realizarlo. Yo quisiera saber si alguien ha tenido oportunidad de aplicar una app colombiana o latinoamericana o algo por el estilo, de que algún paciente le haya comentado. Si desean, también pueden colocar sus inquietudes dentro del chat. Nosotros lo estaremos leyendo. A los estudiantes no tengan ningún tipo de pena. Este es un espacio completamente libre de calificaciones. Aprovechen de verdad estos espacios para poder llenar un poquito de más de su conocimiento, más que todo también en neurociencias. A nuestros profesionales que nos acompañan en los webinars de la Misericordia Clínica Internacional, doctor Matar, doctora Silvia. Hola, buenas tardes. Felicitar ante todo a la doctora Nubia por esa charla excelente, realmente necesaria porque muchas veces, sobre todo en los países de América Latina, trabajamos mucho, pero sabemos poco
de los verdaderos resultados de nuestro trabajo con metodología científica. Y cuando hablo de resultados, hablo de lo que nuestros pacientes reciben, no solo en resultados de tratamiento, sino en el bienestar desde todos los puntos de vista, biológico, psicológico, y eso a su vez repercute en qué más podemos hacer. Es como cuando uno enseña lo que sabe a un joven y ese joven siente la motivación de que puede hacer algo más, y es la espiral del desarrollo, ¿no? Esto es igual, en mi opinión, ¿no? Nubia, te doy realmente las gracias por esta clase, porque muchas veces tenemos que sacudirnos y motivarnos y decir, ok, estoy trabajando, pero nunca veo, o sea, cuando miro hacia atrás, a quien publicó en Europa, en Estados Unidos, en otro lugar, lo que hemos venido haciendo, y es sencillamente porque no hemos sido capaces de recolectar los datos o sencillamente no hemos tenido la retroalimentación de qué cosas hacemos bien o qué cosas hacemos mal. Muy bueno, yo creo que nada, todo necesita un impulso y Nubia nos ha dado un impulsito en la tarde de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Silvia, por tu comentario. De verdad, este es un tema importantísimo porque nosotros, yo quisiera saber cuántas cirugías de columna fueron en total. Es un ejemplo, se me viene a la mente, cuáles fueron bien realizadas, que el paciente diga, yo estoy perfecto, o el otro. Es cuestión de que todos los días lo vemos, y es lo que tú dices. Y cuando publica un caso, uno dice, caramba, pero hace 2 años yo vi uno así, y este hasta publicó en revistas internacionales. Entonces, es muy importante, y fomentarle a los estudiantes, sobre todo, que se están formando, que por favor hagan ese tipo de ejercicio, aunque sea uno cada 6 meses, y nosotros tenemos en la clínica muchísima información, muchísima. Así es, tenemos un comentario del doctor Matar en el chat, nos dice, espectacular cuando se entregan datos y estadísticas colombianas. Todas las especialidades debemos seguir el ejemplo. Así es, sí señor. Así es. Yo me gustaría realizar un pequeño aporte, pues trabajando desde el Departamento de Investigaciones, creo que es muy importante que nosotros nos formemos un poco o tengamos esa cultura de investigación, no limitarnos solamente a las lecturas de papers o solamente a atender pacientes. Es muy importante que al momento de tener algún tipo de información poder proveerla a la comunidad científica, y esto lo podemos hacer mediante la realización de artículos, mediante charlas, conferencias o inclusive mediante estos espacios en donde estamos compartiendo un poco del conocimiento que manejamos y poder así socializar diferentes temas de interés. A todos los estudiantes que nos están escuchando, realmente los invito a que se amplíen un poco, no se limiten solamente a asistencial. La investigación es muy importante y es lo que nosotros nos da las herramientas para poder realizar a futuro todos los tratamientos y todas las terapéuticas a nuestros pacientes. Excelente. Bueno, doctora Nubia, yo creería, vamos a leer que aquí, unas felicitaciones de parte de Joaquín Vélez. Ay, gracias. Bueno, yo creería que entonces daríamos finalizado nuestro webinar del día de hoy. Corto, conciso, muy fructífero. Muchísimas gracias, realmente me gustó mucho. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por participar y estar con nosotros el día de hoy. Doctora Nubia, esperamos contar con su asistencia en un próximo espacio. Ya sabe que si tiene alguna charla, coméntenoslo y enseguida programamos para también volver a tenerla con nosotros aquí. Perfecto, muchas gracias. A todos, gracias. Hasta mañana. Tengan una excelente noche. Muchas gracias por venir.